Un auditor fue encontrado muerto en una autopista de Florida. No teníamos ningún testigo. Era una persona muerta en un vehículo sin razón aparente. Con pocas pruebas y sin un móvil, era un caso que tardarían años en resolver. Lo llevaron a este lugar para matarle. Las pruebas del crimen. Muerte en Lakeland. Lakeland, Florida. Un brumoso día de verano acabó siendo un día siniestro cuando la policía recibió una horrorizada llamada. 911, dígame. Creo que he encontrado un cadáver. El sargento Jim Shale, de la oficina del sheriff del condado de Polk, acudió a la llamada. Cuando llegué a la escena del crimen, observé un vehículo y vi el cuerpo de un hombre blanco con gran cantidad de sangre saliéndole de la cabeza y la espalda. La víctima estaba boca abajo en el asiento trasero. Le habían disparado varias veces. Parecía que el vehículo llevaba allí varias horas, incluso un día. Mientras esperaba a la policía científica, comprobé la documentación del coche. Estaba a nombre de una empresa constructora de Columbus, Georgia. A casi 600 kilómetros de distancia. ¿Por qué el coche se encontró allí? 52, India. Los técnicos forenses buscaron pruebas. Cuando llegamos a la escena del crimen, empezamos a fotografiar la zona adyacente al vehículo. Encontramos huellas de neumáticos en un camino de tierra al norte del vehículo. Sacamos moldes de yeso de dichas huellas. Compruébalo. En el interior del vehículo encontraron una prueba muy valiosa. Un fragmento de bala a pocos centímetros de la cabeza de la víctima. Los técnicos buscaron huellas dentro y fuera del coche, pero no encontraron nada. Mientras tanto, Shale intentaba identificar a la víctima. Y tuvo suerte. La víctima aún tenía su billetera con él con todo su dinero y tarjetas de crédito. Encontramos el carnet de conducir y la billetera y así supimos el nombre de la víctima. John Robert Brooks, de Tifton, Georgia. Necesitábamos saber más sobre la víctima porque estaba en nuestro condado, porque se encontraba en ese lugar en particular. En la oficina del sheriff, Shale habló con la familia de la víctima en busca de respuestas. Sargento Shale, de la oficina del sheriff del condado de Polk. Hablamos con Linda Brooks, la esposa de la víctima. Fue una larga conversación. No se le ocurría a nadie que pudiera ser enemigo del señor Brooks. A continuación, Shale se puso en contacto con el padre de la víctima. ¿Podría hablar con el señor C.B. Brooks, por favor? El padre no nos facilitó más información con relación a algún posible sospechoso o enemigo que pudiera tener el señor Brooks. Pero explicó qué hacía Brooks en Florida. Dijo que el señor Brooks trabajaba para una empresa constructora en Columbus, Georgia, y que había ido a Tampa para efectuar una auditoría. Decidimos visitar a la empresa constructora de Tampa porque era posible que hubiera algo raro con la auditoría que había realizado el señor Brooks. Buenos días. Buenos días. Inspector Jim Shale, de la oficina del sheriff del condado de Polk. ¿Recuerda si John Brooks estuvo ayer aquí? Sí, estuvo auditando nuestros libros. ¿Había algo raro con relación a la auditoría? No, fue la típica auditoría. Rutinaria. Tras hablar con el personal de la empresa, resultó que sí, que había sido una auditoría rutinaria. No había nada sospechoso en ella. John Brooks abandonó la empresa sin problemas a las 5:30 de la tarde. 24 horas después, estaba muerto.
En la oficina del sheriff, los investigadores reconstruyeron los movimientos de Brooks en Florida. En base a los movimientos de la tarjeta de crédito, sabemos que la víctima estuvo aquí y aquí. Pero no estaban seguros de qué ocurrió entre la empresa constructora de Tampa y la escena del crimen, a 70 kilómetros de distancia. Esperábamos que las pruebas físicas nos proporcionaran alguna pista, porque todo lo que habíamos hecho y todas las personas con las que habíamos hablado no nos proporcionaron ninguna. Recibieron los resultados del laboratorio, pero tampoco les sirvieron de nada. El fragmento de bala no coincidía con ningún arma de la base de datos estatal o nacional, y las huellas de neumáticos tampoco les proporcionaron ninguna pista. Aparte de eso, en ese momento no disponíamos de ninguna otra prueba física que pudiéramos examinar. La investigación se estancó. No teníamos ningún testigo del delito. En ese momento, tampoco teníamos un móvil. Era una persona muerta en un vehículo sin razón aparente. Shale no podía hacer nada más. El misterioso asesinato de John Brooks parecía destinado a no resolverse nunca. Dos años después, en el Departamento de Policía de Florida, el agente especializado en casos abiertos, Tommy Ray, estudió el caso y decidió que valía la pena abrir una nueva investigación. Tras hablar con el inspector que llevó el caso, también llamó a Dale Hinman, experta en perfiles criminales, para que les ayudara. Hoy vamos a hablar del homicidio de John Robert Brooks. Para trabajar en casos abiertos, nos servimos de todas las herramientas posibles. Los expertos en perfiles pueden hacer sugerencias en cuanto a cómo funciona la mente del criminal. Cuando me llamaron para esa investigación, quería que el equipo asesor de casos abiertos me dijera todo lo que sabía. Y desde el principio, Dale tuvo un presentimiento. En base a lo que vi en las fotos de la escena del crimen y aprendí en la reunión informativa, me parecía que era un asesinato planeado. Pero ¿quién quería matar a John Brooks? Los investigadores estaban empeñados en averiguarlo. Dos años después de que John Brooks fuera asesinado a balazos en el condado de Polk, Florida, el agente especializado en casos abiertos, Tommy Ray, reabrió el caso y llamó a Dale Hinman, experta en perfiles criminales, para que le ayudara en la investigación. Quería ir al lugar en el que fue encontrado el cuerpo de la víctima. Ver la escena del crimen ayuda a entender cómo sucedió. Estas son algunas de las fotos de la escena del crimen. Aquí fue donde se encontró el vehículo de John Brooks. Esta es una zona muy apartada. ¿Hay alguna razón específica que explique por qué la víctima estaba aquí? Según el supervisor de John, este realizó una auditoría a una empresa constructora de Tampa. Y esto se encuentra a 70 kilómetros al este de Tampa. No hay ninguna razón para que estuviera aquí, especialmente en este lugar. En base a esta información, teníamos que considerar la posibilidad de que lo llevaran hasta allí contra su voluntad. ¿Qué faltaba en el coche? No parecía faltar nada. Encontraron su billetera, sus tarjetas de crédito y su dinero. No habían tocado la billetera. Eso sugiere que el robo no fue el móvil del crimen. ¿Qué pruebas se encontraron en la escena del crimen? Hablamos con la experta forense del condado de Polk y nos dijo que no encontró ninguna huella latente en el vehículo. La ausencia de huellas le indicó muchas cosas a Hinman. Eso sugiere que el individuo que cometió el crimen limpió el vehículo. En caso contrario, habrían encontrado las huellas de la víctima. ¿Qué más tienes? Dale, aquí mismo se encontraron huellas de neumáticos que no coincidían con los del vehículo de John Brooks. Supongo que se trataría del vehículo en el que huyeron. Eso nos dice que por lo menos hay dos agresores, uno que acompañó a la víctima hasta aquí y otro que condujo el otro coche.
Para obtener más información sobre cómo había sido asesinado John Brooks, los agentes Hinman y Ray se reunieron con el experto en trayectoria de balas, Scott Henderson. En base a la información de la escena del crimen y de balística, lo más probable es que el primer disparo entrara por la parte posterior de la cabeza, a la altura de la oreja, y llegara a la parte frontal con un ángulo aproximadamente así. Luego es probable que el segundo disparo entrara por la espalda por debajo de la cintura, de izquierda a derecha. ¿Desde dónde crees que se efectuaron los disparos? Creo que en base a las trayectorias, uno fue disparado desde el asiento del copiloto y el otro desde el asiento del conductor. ¿Los proyectiles eran del mismo calibre? No, en este caso se utilizaron dos armas de distinto calibre. Se recuperaron dos balas de distinto calibre. Esto confirma nuestra teoría de que fueron dos personas las que le dispararon. Exacto. Los investigadores ya tenían una idea clara de lo que le había ocurrido a John Brooks, pero no así de quién lo había hecho. Entonces, recibieron una información que pareció encarrilar la investigación. Agente especial Ray. Nos enteramos de que a John, cuando venía a Florida, le gustaba ir al canódromo. La investigación confirmó que Brooks, en efecto, visitó el canódromo el día que le asesinaron. Tras 2 años, el caso tenía un nuevo enfoque. Puede que fuera al canódromo y se encontrara con alguien no deseado. Puede que ganara una gran cantidad de dinero y alguien lo siguiera hasta el hotel. ¿Podía un golpe de suerte en el canódromo ser la causa del asesinato de John Brooks? El agente especial Tommy Ray sabía que John Brooks había ido al canódromo el mismo día que lo asesinaron. Teníamos que ir al canódromo para averiguar qué había ocurrido allí. Tal vez había ganado dinero y alguien había seguido a John desde el canódromo. Hola. Hola. Hablamos con la camarera. Le enseñé una foto de John Brooks que ella identificó. Habían pasado 2 años, pero de alguna forma seguía recordándolo. Dijo que John había estado allí. Supusimos que se habría tomado un par de copas y alguien se fijaría en él, y así se convirtió en su objetivo. Pero pronto la pista se desvaneció. Seguro que lo recordaría, pero no le reconozco. No ocurrió nada extraordinario. Parecía que no había ganado ninguna cantidad importante de dinero. Y además, no había cámaras de vigilancia, por lo que no pudimos asociarlo con nadie. Otro callejón sin salida en la investigación. La investigación en el canódromo no dio ningún resultado, por lo que teníamos que buscar otras teorías u otros posibles móviles que explicaran el asesinato de John. Una vez eliminado el canódromo, Dale Hinman y el agente especial Ray se reunieron de nuevo con la esperanza de encontrar un nuevo enfoque a la investigación. ¿Podría ver otra vez las fotos de la escena del crimen? Claro. El hecho de que hubieran limpiado el vehículo sugiere que, por lo menos, uno de esos individuos es un profesional, porque sabía que debía limpiar las huellas. Exacto, estoy de acuerdo. Nosotros supusimos que era alguien que conocía la ley de la calle. Si los asesinos habían sido detenidos en el pasado, sabrían que sus huellas estarían en una base de datos, y esa era una buena razón para no dejar huellas en la escena del crimen. ¿Hasta dónde extendieron la búsqueda fuera del condado de Polk? Inmediatamente después de encontrar a la víctima, se emitió una orden de búsqueda describiendo el modus operandi de los asesinos. También se pusieron en contacto con las autoridades locales de Georgia, porque de allí procedía John Brooks, para ver si tenían algo similar o algún caso que estuviera relacionado. Siempre cabe la posibilidad de que hubiera un crimen similar antes o después de este. Pero algo más llamó la atención de los agentes Hinman y Ray. Cuando fuimos al lugar donde abandonaron el coche, vi que estaba muy cerca de la autopista. Daba la impresión de que no se esforzaron mucho en ocultar el vehículo. Si hubieran ido a poco más de 1 kilómetro al este de la salida,
Había un lago cerca de una mina de fosfatos. Hubieran podido arrojar el vehículo y el cuerpo en el lago y probablemente nunca hubiera sido encontrado. Pero en vez de ello dejaron el coche y el cuerpo a la vista de todo el mundo. Parece que la gente que cometió el asesinato quisiera que se encontrara el coche y que él fuera identificado. Parecía contradictorio que los asesinos se tomaran la molestia de limpiar el coche para luego dejarlo a la vista de todos. Los investigadores debían averiguar quién se benefició de que el cuerpo fuera encontrado e identificado tan rápidamente. Para responder a esa pregunta, el agente Ray revisó de nuevo los antecedentes de Brooks y dio con algo que podría darle un giro al caso. Linda y John Brooks estaban divorciando y solo faltaban 2 semanas para la firma del mismo. El divorcio era conocido por los agentes, pero la firma del mismo se convirtió en un elemento crucial cuando el agente Ray encontró una pista que antes había sido pasada por alto. Había un seguro de vida. Mientras siguieran casados, Linda Brooks era la única beneficiaria. Si Linda Brooks estaba implicada en el asesinato de su marido, hubiera querido que se encontrara el cuerpo lo antes posible. Así podría cobrar la póliza del seguro. Puede que tuviera un motivo, pero también tenía una sólida coartada. ¿Encontrarían los investigadores la pieza del puzzle que les faltaba? Los investigadores averiguaron que Linda, que pronto sería la exmujer de John Brooks, se beneficiaba de su muerte. Pero eso no significaba que ella lo hubiera matado. ¿Quién lo había hecho? Agente Ray, Departamento de Policía de Florida. John Robert. Ray llamó a la policía de la ciudad de la víctima. Hablé con las autoridades de Columbus, Georgia, y les conté algunos de los detalles del homicidio de John Brooks. Les dije que cabía la posibilidad de que fuera obra de un asesino a sueldo. Le hablaron de un caso sorprendentemente similar que acababan de resolver. Al comparar los 2 casos, vimos que el modus operandi era idéntico. Saltaron todas las alarmas. Pero el agente especial Ray necesitaba más información para resolver el caso. La consiguió de una fuente inesperada. Un informante nos proporcionó los nombres de Ricky McNair y Roger Betzold. Dijo que habían fanfarroneado sobre que secuestraron en Florida a un individuo de Georgia al que luego mataron. McNair y Betzold eran delincuentes habituales que entraban y salían de la cárcel acusados de agresión o fraude a una compañía de seguros, cuando el asesinato de Brooks estaban en libertad condicional. De pronto todo empezó a encajar. Solo necesitábamos interrogar a uno de ellos. Primero interrogué a Ricky McNair. Como es lógico, se negó a hablar del homicidio, alegando no tener conocimiento de él. Pero Ray estaba convencido de que McNair mentía. Cuando aún tenía a Ricky McNair en la sala de interrogatorios, llamé a la señora Brooks y le pedí que pasara por la comisaría porque tenía al asesino de su marido. Tenía el presentimiento de que, cuando Linda viese a Ricky, pensaría que estaría confesando ser el autor del homicidio, ya que estaba redactando su declaración. Llegó, pasó junto a Ricky, sus ojos se encontraron e inmediatamente giraron la cabeza. Entonces supe que eran cómplices. La estrategia del agente Ray dio resultado. Supo utilizar a los individuos implicados en el crimen para conseguir la información que necesitaba para resolver el caso. Linda Brooks se desmoronó y confesó haber contratado a los asesinos. Linda Brooks admitió que se había puesto en contacto con Ricky McNair y Roger Betzold, quienes mataron a su marido John Robert Brooks. Antes del juicio, los 2 asesinos a sueldo se declararon culpables de asesinato en primer grado y fueron condenados a cadena perpetua.
Linda Brooks fue condenada por asesinato en segundo grado y fue condenada a la pena máxima, 12 años en una prisión estatal. Después de casi 3 años, por fin se había resuelto el asesinato de John Robert Brooks. El hecho de poder cerrar el caso fue una recompensa en sí mismo. La perseverancia y la comprensión de la conducta criminal que tiene el agente especial Ray le ayudó a resolver un caso que había desafiado a los investigadores durante años. Gracias a su esfuerzo y a la dedicación del equipo de casos abiertos, fueron juzgados los asesinos de John Brooks.